3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. Algo puede suceder si primero has determinado que es posible que suceda. Esta es una frase catalogada como inspiradora de Elon Musk, pero yo creo que tiene distintas aristas, ¿no? Y creo que es importante o es justamente adecuada, me parece a mí, esta frase para determinar esas aristas, porque hoy vamos a hablar con motivo de la compra de Twitter de Elon Musk y de este como presente un tanto extraño que está creando alrededor de él, y por consiguiente, como es tan poderoso, también está determinando un poco el futuro, nos guste o no. Y para eso está aquí Alex. ¿Cómo estás, Alex? Escritor de Rest of the World, o sea, editor, y bueno, yo también lo catalogaría como investigador. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias, Ricardo. ¿Cómo estás tú? Pues un gusto siempre estar de vuelta por acá. Gracias, que es siempre es muy bueno tenerte acá en Wanna Geeks. Y también está nuestro experto de cabecera, que es Joaco. ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien, muy bien. Otro gusto estar aquí en otro programa de Wanna Geeks. Antes de comenzar de lleno, a ver, ¿qué más contextos se pueden dar de Elon Musk? El tipo es así, de las personas más millonarias del mundo. Además maneja muy bien los medios. Le guste o no a la gente, es muy carismático. Empezó su emporio con PayPal en el 2000, luego SpaceX en 2002, y de ahí ha obtenido un montonal de recursos del gobierno y ¿no? Y por otro lado está esta plataforma que todo el mundo conocemos, que es Twitter, que ha sido una plataforma de información en tiempo real que tiene mucha influencia en los tiempos actuales. Más o menos por el 2007 es que arranca más de lleno. Y bueno, se ha ido consolidando en el mundo hasta ser lo que es hoy, y hasta que por circunstancias diversas le toma importancia ahora Elon. Dicho esto y contextualizado, quisiera que comenzara platicándonos un poquito, Alex, cuál es el panorama actual en el que se encuentra Musk en cuanto a las empresas que tiene y que posee, pues. Pues Elon Musk, no sé si estoy en desacuerdo contigo. Entiendo a lo que te refieres, pero yo no creo que sea carismático. Yo creo que es una persona con demasiado... Yo también entiendo por qué lo dices, pero dime. Uh-huh. Sí. No, pues creo que al final de cuentas, vale la pena desmenuzar eso. ¿Por qué creemos y decimos que es carismático? Y la razón es porque tiene demasiado poder. Es un hombre que podría decir cualquier babosada y dice cualquier babosada prácticamente, y se tilda de inspirador o de un genio y todo eso porque tienen los medios para hacerlo. Hoy tuitea algo como: vamos a estar metiendo la pata mucho, ¿eh? Y todos dicen: wow, es un visionario, claro, así se tienen que hacer los negocios. Así se han hecho durante muchos años en Silicon Valley los negocios, que es esta filosofía de romper cosas y moverse rápido, que ha destruido las vidas de, si no miles, millones de personas, desde genocidios en Myanmar, propiciados por Facebook, hasta las varias debacles que hemos visto en los últimos años con Trump en Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, es una filosofía bastante añeja esa, y también es una bastante nociva, pero como lo dice Elon Musk, y Elon Musk tiene muchos fans, pues entonces lo tildan de genio, y pues mucha gente le tiene mucho miedo a la gente que ama a Elon Musk. Una cosa que hemos cubierto en los últimos días justamente ha sido cómo ha, pues básicamente, decapitado su propia empresa al entrar a ella, sacando a la mitad de los empleados en las últimas horas, de la manera más cruel e irresponsable posible, que es: vamos a sacar a todos y vamos a jugar un juego de la ruleta. ¿Estás o no estás contratado todavía por por Twitter? Vamos a ver. Y luego sacaban a gente y los volvían a reincorporar. Mucha gente pues entró en pánico. Fue un desmadre, la verdad. Eso causa una baja de moral brutal. Y hablando con gente pues que no quiso hablar en público porque o no los han finiquitado, pues tienen miedo simplemente, ya se voldemortizó Elon Musk. La gente habla de él un poco como si fuera pues
la persona que no debe ser mencionada, le hablan de él, o pues este güey, o esta persona que nos acaba de comprar. O sea, yo creo que es un fenómeno... El innombrable. Es un agente del caos, y yo creo que por eso hay que tenerle pues mucha precaución, y especialmente cuando se trata de enaltecerlo, ¿no? Yo no creo que sea un genio. Él llega a destruir empresas la mayoría del tiempo, y cuando no se apropia de sus éxitos, como Tesla, por ejemplo, él llegó a Tesla simplemente. Lo que él tiene es pues un talento por los medios y una adicción por los medios, y en ese sentido podría ser carismático. Pero sí, básicamente él entra como pues un otro inversor de PayPal, donde se apropia de eso, luego entra a Tesla, básicamente despide a uno de los fundadores y se apropia de la marca bajo su nombre prácticamente. SpaceX es una empresa completamente subsidiada por el gobierno estadounidense vía la NASA. Entonces, pues todos estos éxitos que él mismo se tilda, se apropia, pues en realidad tal vez su talento es el golpe de estado y el golpe mediático, pero pues hasta ahí llegaré yo. Claro, es bien importante esto que... varias cosas que mencionas. Bueno, para empezar también quiero decir que justo hay un artículo en Rest of World, ¿no? O sea que podemos encontrar seguramente ahí en tu Twitter, nos lo compartirás, sobre la forma en que ha despedido. Es realmente maquiavélico, güey. O sea, no es un empresario convencional, güey. No es un empresario que al final tenga omisiones o pueda llegar a ser pesado solo por su interés en los números, sino hay un interés más allá que me parece diabólico, güey, ¿no? Lo expresas ahí bien, o bueno, se expresa bien en este artículo de Rest of World. Y justo se me hace bien interesante la división. Sí, yo concuerdo, a lo mejor pues estamos locos y no ni al caso, pero yo concuerdo, ¿no? O sea, no es carisma, sino es más bien poder y buen manejo de los medios, ¿no? Que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Justo de repente en la investigación, todo lo que buscas de Elon Musk, así de ¿por qué es tan brillante? ¿Por qué las mejores frases? ¿Por qué? Y no dudes que todo eso se ha pagado además, ¿no? Habrá alguno que sí sea por la inercia del fanatismo, pero seguro muchos otros son pagados, y es una mezcolanza ahí de cosas sumamente extrañas, dantescas, obscuras, la verdad. Y también otra cosa que dices, que es un agente del caos. Creo que Batman The Dark Knight hace una exploración interesante de los agentes del caos, ¿no? Justo el Guasón se presenta como eso, y es un antagonista muy digno y a lo mejor hasta superior a Batman. Creo que hay exploraciones interesantes en esa película y creo que tienen relación con Musk, aunque pareciera que no. Y dicho esto, quisiera escucharte, Joaco, de qué crees que tenga Elon Musk en su poder ahorita. Además, o sea, justo con la adquisición de Twitter, ¿cuál es el panorama que Elon Musk nos presenta ahorita de su poder empresarial, pues? Bueno, yo concuerdo parcialmente. Yo no diría que es un tipo visionario, pero sí diría que es alguien muy inspirado. Si lo escuchas hablar, tiene muchas ideas muy claras, pero no está tan claro en cómo llevarlas a cabo, o cuáles son los límites de la capacidad tecnológica, o cuáles son los alcances del sistema económico de capitalismo tardío en el que vivimos. Como muchos otros multimillonarios, tiene una idea, digamos, ampliada. Su preocupación está basada más en el futuro de la humanidad como gigantesco colectivo que como una empresa en particular o incluso su cartera. Si has escuchado hablar a Bill Gates, podrás ver más o menos lo mismo. Bill Gates no es experto en medicina, ni en vacunas, ni en políticas públicas, ni en un montón de cosas de las que suele hablar mucho, y la gente lo suele escuchar y lo suele tomar en serio. No porque es experto y haya estudiado el asunto, sino porque es millonario y tiene mucho poder sobre los asuntos de los que trata. En este caso, particularmente la tecnología de la salud. También es de las personas que poseen más tierras cultivables en los Estados Unidos. Entonces, sea o no un experto, tiene la sartén por el mango y es quien puede decidir técnicamente cuál es el futuro de todas estas empresas o tecnologías.
si vemos a Elon Musk, en realidad no tiene un agarre sobre, digamos, infraestructura tan crítica como otros millonarios sí la tienen. En este caso, ha tomado por asalto Twitter. Y otra de esas cosas que pasa en el capitalismo es que pues es mío y yo hago lo que quiera con él, ¿no? ¿Y cómo le dices que no? Han surgido, por supuesto, varias preocupaciones, pero Twitter es valioso no por lo que puedes decir en la plataforma, sino por las millones de opiniones que puedes controlar a través de la curaduría de emisores de noticias particulares. Y creo que ahí es en realidad donde está el asunto. Albert Speer, ministro de armamento de Hitler, dijo en el juicio de Nuremberg que a través de mecanismos técnicos como la radio y el altavoz, 80 millones de personas fueron privadas de pensamiento independiente, y así fue posible subyugarlos al pensamiento de una sola persona. Hoy el peligro de ser aterrorizado por la tecnología es una amenaza para todos los países del mundo. Quiero decir que esto lo dijo en 1949 y que el panorama, en todo caso, que él veía o que él hizo posible durante la Segunda Guerra Mundial, hoy es mucho más peligroso. Y creo que la toma de Twitter en este caso es importante por una cosa que ya veía la gente desde hace mucho tiempo: el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad es un ente de ficción de la novela de George Orwell, 1984. El protagonista trabaja en el Ministerio de la Verdad y es un instituto gubernamental dedicado a reescribir la historia, formular narrativas en los medios de comunicación, censurar cualquier expresión que contradiga esas narrativas. El Ministerio de la Verdad decide qué se puede decir y qué no, de qué te puedes enterar y de qué no. Es un organismo gubernamental que determina qué es la verdad. Ahora, esta es una ficción distópica y autoritaria de un estado totalitario. Y la propaganda siempre ha existido en todas las naciones a través de toda la historia, y la conocemos en su forma más común: crear héroes de la patria, contar versiones más convenientes de guerras o de hechos históricos. Un ejemplo muy claro es la participación de los aliados en la Segunda Guerra, cómo después de décadas han logrado cambiar la percepción de las personas sobre el verdadero papel de los aliados, digamos, comparado con el de la Unión Soviética en la derrota de los nazis. Este es un ejemplo de cómo reescribir la historia, de cómo poner una posverdad para que uno de los involucrados parezca más glorioso de lo que en verdad fue y restarle importancia a otro. Pero en este caso no estamos hablando de propaganda, digamos, normal y común. Estamos hablando de organismos del gobierno creados para curar narrativas en tiempo real. Y aquí es cuando de verdad estamos hablando de un Ministerio de la Verdad, como lo describe George Orwell. Y el caso de Twitter es ejemplar, porque de 2006 a 2008 se crearon una serie de organismos dentro del Departamento de Homeland Security que trabajaban de cerca con las redes sociales para suprimir ciertas noticias y censurar a ciertos usuarios. A este organismo le llamaron la Junta de Gobernanza y Desinformación. En ese momento fue ridiculizada por todo el espectro político, tanto liberales como conservadores, pues por ser un ministerio de la verdad. ¿A quién le parece una buena idea que el gobierno decida qué es verdad y qué no lo es? Parece demasiado orwelliano. Y el organismo fue disuelto, pero su misión no. Se pasó a otros lados y aún se lleva a cabo por las autoridades de aduanas, el Servicio Secreto, Homeland Security, el FBI, entre otros. Twitter es valioso por esto, porque de acuerdo con una investigación de The Intercept, sabemos que los ejecutivos de empresas como Twitter y Facebook colaboraban de cerca con agentes de la administración actual para dirigir la conversación pública lejos de los temas que el gobierno no aprueba. Si te ha parecido que Twitter promueve ciertos tweets, ciertas cuentas e ideas por encima de otras, pues tienes toda la razón. Todos hemos visto la pantalla de advertencia de lo que Twitter considera que no es una verdad conveniente que tú sepas. Gracias a este artículo sabemos un montón de cosas al respecto. Entonces yo creo que es importante en ese sentido. ¿Querías decir algo, Alex? Sí, no, dejo que acabes tu punto, Jaco, perdón. No, sí, adelante. Yo tengo mucho más que decir al respecto, pero sí quiero oír qué tienen que decir ustedes. Me quise meter ahí de clavado porque discrepo muy fuertemente con esa visión, pero no porque esté en contra
de esa narrativa, sino con la verdad que yace por debajo. Entonces, me explico. Estamos hablando mucho de Maquiavelo, del Guasón, de departamentos así, digamos, el Estado profundo, todo esto. Y yo creo que le conviene a todo el mundo, ¿no? Esa narrativa de que hay alguien que está manipulándonos a todos como sociedad. Le conviene a los poderosos porque les conviene que los veamos así. Putin yo creo que es un muy buen ejemplo de alguien que puede o no que esté muy en control o en cero control de las cosas, pero a él le encanta esa ambigüedad y que tú creas que tal vez sí está completamente en control. Y por la otra parte, yo creo que tenemos como una fantasía como sociedad donde nos encanta sentir de una manera un poco así, un síndrome de Estocolmo muy raro, pero pues entendible, que alguien está a cargo. Puede que sean las fuerzas del mal, pero al menos alguien sabe en este mundo caótico qué está pasando. Y por lo que yo he visto, no solo con Twitter, si quieres hablamos de Twitter en específico para subrayar este punto, pero el mundo está lleno de pendejos. Y eso es lo que se me hace muy triste, pero también muy liberador, que es muy poca gente está en control. En el Departamento de Estado de Estados Unidos, una de las cosas que concluyó una de las investigaciones que hizo el Congreso sobre muchas de las fallas que llevaron al 11 de septiembre fue no el hecho de que eran muy listos los terroristas o que fue George Bush el que estaba atrás de todo, sino que eran tan ineptas las agencias de inteligencia, el FBI, la CIA, todo eso, y estaban compitiendo tanto entre ellas mismas que no compartían información. Ya tenían toda la información, solamente fueron lo suficientemente ineptos para dejar que todo pasara, básicamente. Igual con Twitter, yo creo que nos gustaría sentir y pensar que ojalá Elon Musk tiene una gran visión futurista y ahorita está haciendo como un cambio así muy doloroso para bien de Twitter, pero yo creo que en realidad no, la gente no sabe y somos animales muy de manada. Ahorita Meta, con Zuckerberg al frente, acaba de despedir al 11% de sus empleados. Yo creo que simplemente lo hace porque eso es como la sabiduría común del momento en tiempos de vacas flacas. La gente despide porque hay que ahorrar dinero. Puede que sea cero estratégico y lo estamos viendo en Twitter. De hecho hay una fórmula de negocios que claramente no lo vio el genio de negocios Elon Musk, que es cuando despides a cierto porcentaje de tu gente, lo que pasa es que reduces la moral de la gente que te sigue y hasta que puedes predecir cuánta gente más va a renunciar. Metieron tan brutalmente la pata que ahorita están hablándole a cientos de personas para que regresen a trabajar a Twitter porque vieron que metieron la pata y que necesitan desesperadamente esta gente y les están diciendo que no. Entonces eso para mí no es la marca de un gran genio, aunque me encantaría pensarlo. Sé que eso no era exactamente tu punto, Joaco, pero a mí, de origen es algo que yo quiero dejar de hablar. Es una visión tal vez un poco más posmoderna, en donde nadie está a cargo y que hay que ver simplemente las estupideces de la gente por lo que es, ¿no? Sí, además, cuando la gente tiene poder y demasiada concentración de poder, pueden hacer cosas y pueden parecer poderosas dado que tienen mucha capacidad, ya sea monetaria o capital político para hacerlo. Pero yo digo que en realidad a veces son accidentes simplemente y nos enfocamos, creo que se llama algo como prejuicio del éxito. Hay miles de personas como Donald Trump, pero él es una persona lo suficientemente anárquica y rica y con suficiente como tiempo estelar ahí para haberse vuelto literalmente el presidente de Estados Unidos en contra de todo el establecimiento republicano, en contra de todo el establecimiento tradicional gubernamental de Estados Unidos, que según nosotros y nuestras nuestras fantasías de control, pues son todopoderosos. Yo discrepo con eso. Fíjate, quiero retomar ahí de Alex. Se me hace bien interesante porque yo creo que hay de las dos. Fíjate, yo creo que hay menos poder de lo que... Más allá de... Creo que no es exactamente lo que Joaco cree, sino es un planteamiento que estaba sugiriendo que se me hace interesante. Pero se me hace que hay menos poder que lo de Joaco, que el que Joaco planteó, pero más que el que Alex planteó. ¿Por qué? A ver, hay un videojuego que se llama Metal Gear Solid 2 donde plantea justo la manipulación de la información. Hay un grupo que se llama The Patriots, que ellos controlan qué se dice, qué no se dice, bla, bla, bla. Ahora, eso es un tanto extraño porque tienen mucho poder, porque solo hacen creer que tienen mucho poder, pero en realidad no tienen nada, ¿no? Y complementándolo,
con lo que comentaba Alex, yo creo que sigo insistiendo en la figura del Guasón de The Dark Knight, porque una de las cosas más importantes de este Guasón, y él mismo lo deja claro, es que no tienen control nada. O sea, pero de hecho le importa un comino tener en control nada, y esa es la gran burla y bofetada que expresa hacia Batman, porque aparte le dice, yo soy un perro que si agarra su presa no va a saber qué hacer. De hecho, por eso le plantea el dejarlo vivo. Dice, ¿saben qué? Dejen vivo a Batman, porque si no, yo ya no voy a saber qué hacer. Entonces, dicho esto, creo yo que exactamente, compadre, hay que darnos cuenta, ¿no? O sea, Musk no tiene control. Es un pelado ahí que está poniendo, bueno, las empresas de Musk o lo que significan, solo se está poniendo la cámara en el sitio adecuado. Pero al mismo tiempo, la paradoja de esto es que eso hace que sí tenga mucho más poder y el control del que genuinamente existe. ¿O qué opinas, Joaco? Yo opino que tienen razón en que no todo el mundo puede tener todo el poder, no todo el mundo tiene todos los hilos en la mano. La cosa es que sí lo intentaron. La puerta giratoria entre las agencias de seguridad y plataformas como Twitter y Facebook son de conocimiento público. Hay un video ahorita en la plataforma de Meta. Está Aaron Breman, es un ejecutivo de Facebook y dice que su trabajo es determinar lo que es aceptable y lo que no lo es, y qué contenido pueden ver los 2.900 millones de usuarios de Facebook y cuál no. Aaron Breman es de la CIA, o por lo menos lo fue hasta el 2019, cuando dejó su trabajo como agente de análisis senior para convertirse en gerente senior de políticas de información de Meta. Él era muy importante, en realidad en la CIA, hacía todos los briefings que el presidente veía todas las mañanas y determinaba el impacto de las operaciones de influencia en los movimientos sociales y la seguridad y la democracia. Ese era su trabajo. Hay otros. Entre 2006 y 2010, Brian Wisband fue agente de la CIA que, en sus propias palabras, se dedicaba a identificar campañas de influencia en las redes sociales, desinformación en línea y propaganda encubierta. Después fue diplomático y ahorita es director de confianza y seguridad de Facebook. Tengo muchos de estos, es muy común. La agente del FBI, Laura Abdellow, estuvo en comunicación con Facebook para suprimir la historia de la laptop de Hunter Biden y desacreditarla como propaganda rusa. Así se censuró la nota de Washington Post sobre el hijo del presidente, la retirada de Estados Unidos de Afganistán, la guerra en Europa y cuestionamientos sobre las farmacéuticas y las autoridades de salud y las autoridades electorales. Esta investigación también demuestra que Jiyad Gadeh, la abogada en jefa de Twitter y quien se considera jefa de censura de la plataforma, se reunía cada mes con Homeland Security para descifrar nuevos métodos para censurar el discurso en Twitter. Todo esto es anticonstitucional. Es violatorio de la primera enmienda. Jiyad Gadeh fue despedida por Elon Musk. Hay una demanda. En mayo de este año, el fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, presentó esta demanda para combatir lo que él considera esfuerzos radicales de la administración de Biden por presionar a las empresas de redes sociales para moderar ciertas formas de contenido que aparecen en sus plataformas. La demanda alega que hay todo tipo de esfuerzos del gobierno para censurar ciertas historias, especialmente relacionadas con las elecciones, con la pandemia y con la guerra en Europa. También nombra varias agencias del gobierno que han participado en los esfuerzos para monitorear el discurso y la colusión abierta entre la administración y las empresas de redes sociales. Identifica correos entre Zuckerberg y los funcionarios del gabinete de Biden sobre políticas de moderación de contenido. Cada vez hay más pruebas de esto. Musk tiene la intención de eliminar las restricciones sobre todo lo que se puede o no se puede decir en Twitter. En una plática de Tech Talk propuso que Twitter fuera de código abierto, es decir, impedir la censura fantasma. Es decir, que todo mundo pudiera ver en Twitter qué tendencias
promovía y qué contenido era suprimido o ocultado, lo que se llama censura fantasma. Es decir, puedes poner la noticia, pero el algoritmo va a hacer que no tenga tanta difusión. Todos sabemos que Twitter está cargado en favor de ciertas tendencias políticas y en contra de otras. Yo creo que cualquiera persona que use la plataforma lo sabe. Hoy tengo marcado un tweet en particular aquí en mi perfil, un tweet con el que no puedes interactuar, de Jesse Kelly, que dice más o menos así: si su estado no puede contar todos los votos la noche de las elecciones, hay trampas en su estado. Naciones enteras cuentan sus votos en un solo día de las elecciones. Si no puedes, es porque no quieres. Y aquí sale la advertencia: engañoso. Obtén información sobre lo que los expertos en procesos electorales afirman sobre las elecciones en Estados Unidos. Son seguras y protegidas. No puedes dar retweet ni like a este tweet. Esto es una censura fantasma. Lo estoy viendo en vivo aquí en la plataforma de Twitter. Elon Musk ve todo esto y no podemos decir que Elon Musk no tiene ninguna tendencia política. Lo que hizo al tomar Twitter, al comprarlo y al correr a todas estas personas, muchas de ellas que vienen de la CIA, del FBI o que tenían conversaciones frecuentes con Homeland Security, es pues quitarle el control a cierto grupo político de una plataforma que es muy importante en, como ya dije, la curaduría de las noticias y en lo que la gente puede ver y no puede ver, y que lo tome otro grupo, el grupo que representa él. No sabemos en realidad si Elon Musk es trumpista o ni siquiera si es republicano, a pesar de que hay por ahí un tweet reciente, pero definitivamente lo que hizo es quitarle el control de la plataforma a cierto grupo que sí se dedicaba a censurar, a suprimir o a un ministerio de la verdad, a decir qué es verdad y qué no lo es. Ahí yo creo que se pone demasiado posmodernista. Se pone demasiado posmodernista la conversación, porque ahí básicamente, si no estamos de acuerdo en qué es verdad o no, entonces no tenemos una plataforma común de qué hablar, ¿no? Por ejemplo, el tweet que mencionas tú, no lo he visto, entonces no sé exactamente qué dinámicas tiene el tweet en sí a nivel técnico, pero yo sospecho que sí es falso, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos muy en claro que decir que tome tiempo la cuenta de unos votos cuando son en papel, y todos sabemos que históricamente la cuenta de los votos en Estados Unidos es profundamente ineficiente y mala por todos los contextos que tiene. Son colas de miles de horas, todo eso. Entonces, que digas, si se tarda en contar los votos un estado, es que es trampa, estás minando literalmente la democracia. Entonces, pues, ¿qué se hace, no? Digo, si se puede o no decir, yo creo que es un debate interesante, pero yo creo que, o sea, decir lo que está diciendo, y si los protocolos de la plataforma dicen no puedes diseminar desinformación sobre elecciones democráticas, yo creo que es válido eso, porque si decidimos que todo se puede, entonces va, está bien. Pero yo no creo que sea partidista, digamos. O sea, sí, entiendo que sí se puede interpretar como censura, decir que no puedes publicar cierta cosa, y a veces estamos muy contentos con que haya censura, ¿no? O sea, a mí no me encantaría que hubiera pornografía infantil, por ejemplo, en Twitter. Ni videos así de violencia extrema contra un grupo étnico, por ejemplo. Pero, a mí se me hace preocupante cuando no tenemos una base pues fundamental, o más bien cuando polarizamos, digamos, la discusión de la verdad, porque todos me pueden responder, no, pues es que tú claramente eres un demócrata porque tú estás en desacuerdo con lo que dice este republicano, pero el problema es que no. Yo creo que a final de cuentas es simplemente una cuestión de discernir de manera crítica lo que se está diciendo, y yo creo que eso es fundamental, uno, para el funcionamiento de la democracia, pero número dos, para el funcionamiento de una sociedad. Si no estamos de acuerdo con la existencia de una idea básica de la verdad, creo que estamos en aprietos como civilización prácticamente. Entiendo exactamente lo que nos compartes, Alex, y yo de hecho sí creo que estamos en aprietos como civilización. O sea, sí, ¿no? Algo tan básico como asignarle a algo que sea indudablemente positivo o indudablemente malo, nos complica la existencia de mil maneras, ¿no? Y yo creo que sí hay un montón de gente muy idiota, como dices, Alex, pero hay un montón de gente que sí sabe lo que está haciendo, ¿no?
sí sabe lo que está haciendo. Y es Pero- más... Dime, Alex, dime. Pero, de hecho, creo que hablar de Estados Unidos es un contrapropósito, porque en realidad es una nación bastante inepta en cómo lleva a cabo muchos de sus procesos, la verdad, por buenas y malas razones. Algunos son contrabalances democráticos y otras ineptitud y cinismo y todo eso. Creo que China es mucho más interesante para platicar de esto y hablar de cómo, aun cuando tienes... O sea, China es el estado más perfecto a nivel, digamos, el Departamento de la Verdad, del Ministerio de la Verdad. Yo creo que un gran ejemplo es una historia que publicamos hace poco sobre un influencer de compras, el más exitoso de todo China. O sea, las marcas están desesperadas porque él promocione sus productos, y es una persona completamente, pues, yo diría superficial, la verdad. Él solamente vende, él solamente está ahí para verse guapo, y pues él vende cosméticos, más que nada. Y un día publicó un pastel que tenía como la vaga, no sé, o sea, se parecía un poquito a un tanque. Él no sabía que era el aniversario de la plaza de Tiananmen y de la masacre de Tiananmen. Entonces lo canceló el gobierno y nadie supo qué pasó. Desapareció por completo durante semanas. ¿Y qué pasó? La gente empezó a preguntar qué. Pero lo interesante es que ha sido tan exitoso el gobierno chino en censurar la masacre de Tiananmen en China, que los generación Z, que seguían este influencer titánico en China, no sabían qué había pasado. Y se empezaron a enterar, investigando qué le había pasado a su influencer favorito, donde hacían compras nada más, de la política detrás de lo que había pasado, y se enteraron casi por la misma coacción del gobierno obligó a esta generación que no sabía nada de esta masacre a enterarse, porque ellos mismos, por una acción, es casi edípica la dinámica del poder. Yo creo que entre más poder ejerces, más fuerza contraria se ejerce en contra de ti. Claro. Y yo creo que por eso nunca vamos a poder tener un fin de la historia, como dijeron cuando colapsó la Unión Soviética en los años 90. La gente dijo que era el final, bueno, Francis Fukuyama dijo que era el final de la historia porque ya habían ganado los gringos. Y ahorita estamos otra vez en una era del caos y pues del declive gringo y todo eso. Y yo creo que eso es parte natural del poder. Demasiado poder te osifica y luego tienes que lidiar con eso. Oye, Alex, híjole, es que tocas un montón de puntos así que es una locura. Antes de comentar, quisiera que me den oportunidad de irnos a una pausa comercial y regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta y ahora sí... a ver, yo concuerdo contigo, digamos que estamos hablando de los gringos porque Musk es una figura norteamericana, a pesar de que no sea de exactamente gringo, y por eso partimos de eso, pero yo estoy de acuerdo que los gringos pues ni al caso, ¿no? O sea, pero exactamente, han hecho creer al mundo que sí, y es increíble como un europeo, un español en cualquier calle te dicen, bueno, ya sabemos que los gringos son la potencia de bla, 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 la potencia, o sea, eso me voló la cabeza, dije, ¿la potencia de qué, compadre? O sea, ahora... Creo que hay dos maneras de demostrar, ¿no? Creo que ahorita los gringos son están súper frágiles, solo es sumamente superficial lo que muestran en cuanto al poder que tienen y bla, bla, bla. Y creo que por otro lado, los chinos es sumamente sustancial el poder que alcanzamos a ver que tienen. Digamos, hay una estructura mucho más sólida de lo que nos muestran. Si acaso lo que se refleja o lo que refleja Musk es, yo creo que justo lo que reflejaba el Guasón de nuevo. Lo único en que estaba control era de sí mismo, porque decía, si quiero volarle la cara a alguien ahorita, le disparo en la cara. Y tú no te puedes atrever, Batman. Incluso la golpiza que le da en la sala de interrogación dice... a ver, mátame, tú no puedes, no te atreves, a diferencia de mí. A ese control me refiero. Uh-huh. Porque a lo mejor, como tú dices, luego dicen, puta, güey, ya despidió un chorro. Esa cita que usas es literalmente algo que dijo Trump. Trump dijo, yo podría matar a alguien en Times Square y nadie no perdería ni un voto. O sea, eso es energía guasón al 100%. Ajá, o sea, entonces a lo mejor están en control de sí mismos. Y luego... Otra cosa que quería decir respecto a lo de China, para luego ya escuchar a Juaco, está súper padre que lo plantearas porque hay una serie que se llama Psycho Pass, una serie animada japonesa,
donde es que de verdad, a lo mejor no quiero tildar de ignorancia a alguien que nos esté escuchando, pero es que China no se imaginan cómo es el futuro. O sea, China no es como Estados Unidos, es a lo mejor como... o sea, es una cosa que casi sientes que va a salir un coche volando de la esquina. O sea, es otra cosa, ¿no? Está más allá, para mi gusto, de Dubái y tal. Entonces Psycho Pass plantea el extremo poder y control a través de los medios que un gobierno puede ejercer hacia la población. Y ahí lo plantea con un objetivo interesante y distinto. O sea, como que no... al principio pareciera que no es maquiavélico ni nada, sino es en pro de la sanidad. Pero también muestra lo que nos platicas, Alex. O sea, cómo empieza a haber una contrafuerza cuando eso ocurre. Interna y evidentemente externa en cuanto a países y todo esto. Entonces, se me hace importante también mencionar este Psycho Pass para que le echen un ojo. Hace una exploración sobre cosas que ya un poco estamos viviendo, a lo mejor no al 100% como lo plantean en Psycho Pass, pero vamos para allá. Pero entonces, ya platicado todo esto, quiero preguntarle a Joaco, ¿crees entonces que más allá de Musk y los gringos haya manera de construir una realidad totalmente alterna hecha a placer? O sea, Joaco, o sea, por alguna, ya sea empresa privada o gobierno o lo que sea. Sí, absolutamente. Creo que a través de la curaduría del discurso, las personas, en general la sociedad, se puede dar ideas diferentes sobre lo que en realidad sucedió y ideas pues más acomodadas hacia el interés de una élite o de un gobierno. Por supuesto que se puede hacer. A mí me parece, por ejemplo, respecto al tweet que leí que está siendo censurado por Twitter, una censura suave porque no lo eliminaron por completo, nada más te impiden compartirlo. Incluso si es falso lo que este cuate dice, me parece que censurarlo no es la vía correcta para contradecir un discurso falso. También me parece que incluso si es falso, que no tenemos ni idea, creo que cuestionar a las autoridades electorales no es un despropósito. Me parece que de hecho está bien, creo que es sano, no nada más en Estados Unidos o en China o en México o en cualquier parte. John Stuart Mill, una de las personas más brillantes del liberalismo moderno, habló sobre la libertad de expresión y de la libertad de las ideas en su ensayo sobre la libertad. Él era un defensor incondicional de la libertad de expresión y de eliminar las restricciones que gobiernos o la ortodoxia, ideología oficial, pueda poner. Que incluso él decía que si un mensaje es una idea marginal o de nicho o contraria, dijo en pocas palabras que lo que hoy parece marginal o incluso una visión falsa o incorrecta puede mañana ser ampliamente aceptado o puede resultar verdadero, como en el caso de la computadora de Hunter Biden. En una entrevista con Mark Zuckerberg, con Joe Rogan, le preguntan sobre esta noticia que Homeland Security le pidió quitar de Facebook, y después él confesó que pues resultó verdad. Y que pues es una lástima, incluso cuando te acusan de un crimen, pues es una lástima que tengas que pasar por todo un proceso judicial cuando en realidad eres inocente, pero que pues al menos resultas inocente al final. Ahora, a mí me parece que esto es un poco erróneo cuando hablamos de información en tiempo real. John Stuart Mill también se pronunció en contra de dejar la ortodoxia sin cuestionar, en este caso las autoridades electorales. Él decía que el discurso mal informado o mal intencionado solo puede superarse con más y mejor discurso, y creo que esta es la cosa. Hay una teoría de la comunicación que se llama de los efectos limitados o incluso de la respuesta contraria. Muchas veces lanzamos un mensaje queriendo crear cierta respuesta y creamos sin intención la respuesta contraria. Y creo que esto es lo que ha pasado con las redes sociales y con el Homeland Security. Al hacer
claramente limitar el discurso en redes sociales a lo que ellos no consideran real o lo que no consideran pertinente. E incluso yo creo que estuvo muy grave durante las elecciones del 2020, en donde ya dijimos lo de la computadora de Biden, esto fue censurado, pero también llegaron al extremo de censurar a uno de los candidatos y sacarlo de la plataforma. Me parece que hubo una reacción ahí no intencionada en el público norteamericano, en donde le dejaron muy claro que no había libertad y que su discurso podía ser limitado por las plataformas, pues a contentillo de la ortodoxia, como diría John Stuart Mill. Y aquí hay una diferencia importante entre alguien que tiene un discurso político, una bandera política, una agenda. Esa persona normalmente no busca censurar porque cree, a lo mejor inocentemente, que vas a inclinarte eventualmente de su lado si estás expuesto a otros puntos de vista, y que si te formas tu propio criterio, finalmente vas a llegar a una verdad que es lo que él cree. Alguien, por otro lado, que hace propaganda, le tiene miedo justo a eso. No quiere exponerte a otros puntos de vista y a otra información porque tiene miedo de que te formes tu propio criterio. Ellos suponen que si tú te informas por otros lados, eventualmente vas a inclinarte en su contra. Ellos quieren que su voz, su información y su punto de vista sea el único al que tengas acceso, para que no tengas de otra más que creerles a lo que ellos te dicen, controlar tu información y tu comunicación como lo haría cualquier líder de secta. El único criterio que John Stuart Mill considera como límite de la libertad de expresión es si esta libertad daña la libertad de otro, en este caso el discurso de odio o crímenes como los que mencionó el invitado, pornografía infantil o lo que sea. Pero a mí me parece que Homeland Security no se estaba reuniendo con la gente de Twitter y de Facebook para eliminar los chistes misóginos, sino para eliminar narrativas como esta, cuestionamientos a la autoridad electoral o a la autoridad sanitaria o sobre la guerra en Ucrania o sobre otras cuantas que ellos consideraban que eran inflamatorios y que podían polarizar el discurso político. Y creo que eso fue un error. A mí me parece que lo que está haciendo Elon Musk, que lo puede estar haciendo bien o mal, o de manera autoritaria o de manera arbitraria, pero que finalmente pues es su posesión y hace lo que quiere, es para contrarrestar este hecho, que el hecho de que la censura en redes sociales había, contrario a lo que ellos querían, creado una desconfianza generalizada del público norteamericano hacia estas plataformas y hacia el gobierno. Tal vez entonces el problema es el formato, porque también, o sea, es un debate eterno esto, ¿no? O sea, la censura y la libre expresión es un problema que se ha tenido desde siempre, ¿no? Sí, claro. Lo interesante para mí, y esto es algo que siempre se ve cuando emerge un nuevo medio de comunicación, o sea, no tiene que ser nuevo, o sea, pasan años y décadas hasta que se empiezan a sentir sus efectos en realidad, pero vemos cómo cada nuevo medio de comunicación que emerge en algún momento de la historia siempre lleva al caos. O sea, todos hablamos de cómo nos encanta la prensa de Gutenberg, pero, o sea, eso resultó en guerras terribles en Europa durante cientos de años, conforme la gente iba comunicando ideas nuevas y diferentes que antes eran pues completamente controladas por la Iglesia Católica. Entonces, por ese lado, pues, tal vez simplemente es cuestión de aceptar que la gente pues se va a pelear y que va a haber sangre si aceptamos esto. El problema es que no es democrático. La distribución de la sangre no es nada democrática. La distribución de la sangre tiende a ser los pobres se mueren y Elon Musk se hace más rico. Entonces, de alguna manera no me siento muy pues atraído a la visión de Elon Musk simplemente por su posición dentro de ella. O sea, lo vemos perfectamente. Él está buscando entre sus acólitos quién va a ir a Marte. A su nombre, él se va a llevar toda la gloria y la gente que vaya a Marte literalmente se va a morir ahí. O sea, es la promesa de Musk, vas a ir a morirte a Marte. Una muerte horrible, por cierto. No va a haber una bonita muerte en Marte. Entonces, por ese lado ya la filosofía de Musk no me encanta. Pero también, pues, hay un problema, yo creo que con el hecho de que sí, coincido con lo que dice John Stuart Mill, pero también hay que contemplar que él es un hombre británico del siglo, pues del principios de la industrialización. Ahorita estamos en el siglo XXI, donde las tecnologías ni siquiera se las podría haber imaginado John Stuart Mill, y hay que también aceptar que eso cambia un poco la ecuación. Una de las cosas que quiere Elon Musk, por ejemplo, y que hoy estuvo experimentando con ello, que es la verificación.
pagar por el derecho, el privilegio de ser verificado. El problema es que en Twitter, que es utilizado por periodistas, por oficiales de gobierno, por activistas, la verificación no es un favor que ellos le están haciendo no es un favor que Twitter le está haciendo a ellos. Ellos le están brindando un servicio a Twitter. Y aquí supongo que podemos entrar a este debate del anti-intelectualismo, que todas las voces valen igual que todas, pero la verdad puede que suene un poco anticuado, pero en cuestiones de medicina tal vez sí valga la pena escuchar a un doctor. En cuestiones de género puede que valga la pena escuchar a una mujer y etcétera, ¿no? O sea, no todas las voces son iguales en un debate y yo creo que ese es el problema en redes sociales que tenemos, que es el que más clics tenga, que tiende a ser la persona que más cosas terribles y ridículas diga, pero lo es, y la gente más pensante, la gente que más, pues, sutilezas ve porque pues, está estudiando el tema, pues no tienden a ser bastante buenos en redes sociales. O sea, lo vemos con los académicos en Twitter, que son malísimos en el Twitter porque son muy rebuscados, porque están buscando las palabras correctas para que la gente no malinterpreten. Y lo hemos visto mucho, pues, los efectos reales, ¿no? Con los efectos del cambio climático, la gran mayoría de la comunidad científica dice: estos son los temas, hay que ser cuidadosos de cómo nos expresamos, y luego pues salen la gente que viene pues a meter pues el caos justamente al debate y dice: no es cierto, y además son pedófilos todos, ¿no? Y dices, pues bueno, tal vez no hay que censurar eso, pero pues cuando metes eso a la conversación, insisto, ¿en dónde quedamos como civilización? Si no podemos tener una conversación, porque lo que el algoritmo estimula es que eches bombas en vez de que tengas una conversación, pues ya desde ahí estamos perdidos. Y reitero esto, y esto es fundamental en un país con tanta violencia contra mujeres, contra periodistas en este país. Cuando sacan a gente de la oficina de México, sí están sacando a marqueteros y todo eso, gente pues entre comillas, ay sí, pues y qué, ¿no? Mucha de esta gente también está moderando lo que está ocurriendo en México, ¿no? Son censores, diría mucha gente así horrorizada. Pero la censura va a continuar. El problema es mucho más distópico. La censura ahora la va a hacer el algoritmo, que no es humano, no entiende el contexto local, fue hecho en Silicon Valley, donde no hablan pues, español, donde no entienden la cultura de México, y va a empezar a tomar decisiones muy erróneas que van a, pues, o sea, yo lo voy a decir aquí porque es México, y tristemente esto pasa todos los días, todo el tiempo, va a llevar a la muerte de gente. Entonces, no estamos jugando un jueguito en donde nos toca sí o no decir cosas. Hay gente que se va a morir por esta decisión. Claro, y qué importante que mencionas lo del algoritmo, porque, por ejemplo, tengo una conocida que trabaja para ya una inteligencia artificial y ella lo sabe. O sea, hay muchas otras personas que seguramente no saben que su jefe es una inteligencia artificial. La inteligencia artificial le dice: oye, necesito los nombres de profesionistas que se dediquen a la arquitectura de esta zona, investígalos. Y entonces así la inteligencia artificial va decidiendo qué hace y por qué lo hace y cuánto le deben pagar. Ya comenzó y es extraño, es muy extraño y como dices, Alex, el debate es infinito, pero creo que es importante traerlo a la mesa y darle perspectivas distintas. Antes de pasar a nuestras conclusiones, quiero dar 3 datitos curiosos que creo que nos dan el contexto de Elon. A ver, para empezar, su padre Elon Musk era ingeniero electromecánico, piloto y marinero, y su madre, Mae Musk, era modelo y nutricionista. Y creo que eso nos dice mucho de la forma de ser actual de Musk, o la forma de ser, o la confección de su persona. Realmente lo creo. Luego otra. A los 12 años creó el juego PC Blaster, el cual vendió por $500. Y además este juego aún sigue disponible. Esto se me hace como remarcable porque nos dice que Elon es un genio tecnológico. Pues no lo sé, pero es bueno vendiendo, ¿no? Y el último es: Musk se convirtió en ciudadano estadounidense hasta los 31 años de edad. Casi, más o menos reciente. Y él en realidad es un fulano sudafricano, ¿no? Ya se encuentra muy metido en el contexto gringo, pero los hechos esos son. Dicho esto, quisiera pasar
a las conclusiones de Joaco. A ver, dime, Joaco, después de lo que nos comenta Alex y tus investigaciones, ¿qué concluyes? Bueno, la Suprema Corte de Estados Unidos tiene la tesis anticuada de que ni la más reacia de las dictaduras puede intervenir en el pensamiento de los individuos. Esto, por supuesto, es falso en cuanto al control de la información y la opinión, pero también es especialmente anticuado cuando se trata de la intervención directa por medio de la tecnología. Elon Musk tiene algo así como una ideología, y ya lo discutimos en el programa pasado que le dedicamos a él. Es una distopía en donde el desastre civilizatorio está a la vuelta de la esquina, como ustedes comentaron al principio del programa. Una combinación entre un desastre ecológico y social, y la creciente posibilidad de una tercera guerra mundial. Un mundo tan devastado que se acerca a lo inhabitable. Sus planes de crear, por ejemplo, caminos subterráneos privados por los que circulan sus automóviles blindados, es nada más una medida transitoria para que los pocos afortunados puedan sobrevivir hasta que llegue el punto en el que las clases más privilegiadas puedan iniciar su éxodo a un nuevo planeta para colonizar. Todo esto, por supuesto, bajo su logotipo. Esto no es una teoría, esto es lo que de verdad piensa. Él, por ejemplo, no cree en la sobrepoblación, él cree exactamente en lo contrario, cree en el colapso poblacional demográfico. Él dice en una entrevista en un podcast de 3 horas que en realidad nuestra tasa de natalidad está muy por debajo del rango de reemplazo, es decir, nacen menos personas de las que van muriendo. No podemos reemplazar a las personas que se van a ir dentro de los próximos años. La única razón por la cual la población no ha colapsado es porque vivimos más. Pero va a llegar un punto en donde de veras haya menos personas de las que se necesita para que la civilización siga su curso. Es por eso que él tiene 9 hijos. Él lo describe como: yo sí estoy poniendo mi granito de arena. Sin embargo, independientemente de toda esta ideología, sí nos estamos dirigiendo a un punto en donde la tecnología puede intervenir directamente con nosotros. Desde el principio, las personas a cargo de la tecnología, que normalmente han sido supermillonarios, han estado buscando las formas de cómo intervenir en cómo nosotros tomamos nuestras decisiones, ya sea la publicidad, ya sea la educación, y llegamos a un punto en donde esto puede ser de veras grave con la tecnología que se está desarrollando. Elon Musk dice que hemos superado la capa límbica de nuestra corteza cerebral para crear una capa terciaria, que es la tecnológica, acercándonos aceleradamente a lo que llama una simbiosis en la que el individuo y la inteligencia artificial se fusionan en una misma cosa. Tenerle miedo al algoritmo es tenerle miedo a nosotros mismos. La censura del algoritmo, por supuesto que es algo que debe preocuparnos, pero el algoritmo no tiene criterio. Por ejemplo, no entiende la ironía. Y muchas de las personas que fueron despedidas de Twitter México, por ejemplo, a lo que ellos llamaron el primer filtro fue Twitter México, es lo que ellos dijeron, pues el jefe, me parece, era Hugo Rodríguez Nicolat, que por supuesto no es una persona neutral. Él trabajó como jefe de campaña en la campaña de Felipe Calderón, y claro que tiene una visión muy clara de lo que es un discurso adecuado y de cuáles discursos deberían ser promovidos y de cuáles no. Si ustedes tienen una cuenta de Twitter, pueden ver perfectamente que hay cuentas que no siguen, pero que le salen en su timeline porque otra cuenta que sigue la sigue. Es decir, una difusión terciaria. Y también pueden identificar muy claramente cuál es la tendencia política de esas cuentas. En algún momento Twitter México decidió que este tipo de discurso no pasaba, no se difundía más allá de su cámara de eco, y encontró medidas en las cuales el algoritmo pues podía difundirlas más allá. Quizá esto cambie, preferiblemente desearíamos que esto cambiara, pero en realidad nosotros no tenemos la decisión sobre esto porque vivimos en una etapa en donde esto está dirigido pues por los moguls de la tecnología, grandes millonarios que son los dueños de ella, y nosotros no tenemos decisión sobre el mundo. Mucho de la visión de futuro de Elon Musk predice el fin de la civilización, pero no predice el fin del modelo económico bajo el cual vivimos, que francamente es mucho más probable. Es algo que se escapa de su radar, pero es algo que en realidad está cerca de suceder. Digo, acabar con eso me da chance de tanto discrepar como estar completamente contigo, Joaco, que es
acabar con Hugo Rodríguez Nicolás creo que es un buen punto, porque es otra vez una de estas como fantasías que nos encantaría sentir, que yo creo que le beneficia tanto al PAN, que dice, sí, tenemos a alguien allá adentro, como a el actual gobierno, que dice, es que así nos están minando. Rest of World hizo una investigación en torno a cómo funciona y funcionaba Twitter México bajo Nicolás. Hay que recordar que era el jefe de políticas públicas, el jefazazo de todo, no lo era. Y y por eso me remito como a esta teoría de que en realidad toda la gente que creemos que tiene poder, tiene muy poco poder, y el verdadero poder está metido en, digamos, sistemas, más que individuos y organizaciones. El verdadero poder está en las manos de sistemas completamente inhumanas, como el algoritmo, como los bancos, como flujos de capital, por ejemplo, que claro, son construidos como por seres humanos, pero no son controlados por ninguno de ellos. Son seres casi orgánicos, un poco como la inteligencia artificial de la que hablamos, ¿no? Entonces, lo que pasaba aquí en México era que, pues, Amnesty International, R3D, y muchas otras organizaciones que yo diría son independientes. Yo no le creo a Rodríguez Nicolás, le creo a los demás que trabajaron alrededor de Twitter México para hacer cuestiones de moderación, y eran sumamente inefectivos, eran muy malos en la moderación, que yo creo que por eso se presta a creer que había un sesgo, porque simplemente eran malos contra los bots, contra los troles y contra todo lo que se suponía que no debería estar pasando en Twitter, según el presidente y según Elon Musk, y por eso celebraron la despedida de Rodríguez Nicolás. Ahora, lo que a mí me interesa es que ellos, la razón por la que era tan malo era por el sistema súper centralizado de Twitter, que no se ha resuelto, se ha centralizado aún más, de hecho, que es que esta gente que moderaba en Twitter México, como primer filtro, mandaba el contexto esencial a San Francisco, a Silicon Valley, donde allá se tomaba la decisión final, y por eso era tan lento, podía tomar meses. Hablamos con una candidata, más bien, ya es funcionaria, pero entonces era candidata de Morena, entonces es parte del gobierno ahorita, y ella nos contó que pues la estaban acosando, una misoginia bastante horrible, y les tomó 1 mes y medio. Por supuesto que si pues, uno fuera mal pensado, dice, pues es que están en contra de Morena, pero no, pues era simplemente porque eran ineptos, porque el sistema no les permitía llevar a cabo ese tipo de decisión desde México. Tenía que tomarse esa decisión desde San Francisco, y regresamos a todo esto. Una persona, un sistema completamente inhumano, con cero interés en México en realidad, tomando decisiones de vida o muerte para muchas personas, políticos, mujeres, periodistas, insisto, todo este tipo de personas que todos los días reciben odio y amenazas de muerte, en Twitter, y que pues simplemente persisten porque el sistema de Twitter no puede y no tiene el interés, francamente, en mejorar eso. Híjole, ya vivimos la distopía y el descontrol, o sea, porque como dices, Alex, eso cuesta vidas, y no una, que una es mucho, ¿no? Cuesta un montón. Y yo quiero cerrar retomando la frase de algo puede suceder si primero has determinado que es posible que suceda, y esa puede ser inspiradora, pero puede ser sumamente aterradora. Y les quiero leer una nota que di en el Wanna Geeks News de hace unos días, y es que el fundador de Oculus, Palmer Luckey, crea un dispositivo VR que mata al usuario cuando éste perece dentro del juego, que fue inspirado en Sword Art Online. Que eso ocurre, Sword Art Online es un anime japonés en la que entra una realidad virtual y todos están temerosos porque si te matan mueres. Y esto es solo una pieza de arte, pero pues ya se llevó a cabo. Evidentemente nadie la ha usado y se supone que nadie la va a usar, pero ya estamos cometiendo idioteces de esta magnitud, ¿no? Y esa frase de Elon nos puede llevar a crear cosas que atentan directamente contra nosotros mismos sin ningún motivo en particular más que una inspiración disparatada y retorcida de un anime. Y eso es lo que me parece más aterrador
de todo esto que estamos viviendo, y pues hay que tener mejores pensamientos en la cabeza o ideas que al contrario creo que nos traten de subsanar cosas que vivimos hoy en día. Y pues nada, Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ambos, muchas gracias Paco, muchas gracias. Alex González, siempre nos das una perspectiva muy distinta aquí en Wanna Geeks y es siempre que estás es de mis capítulos favoritos. Y bueno, Joaco, ¿qué podemos decir? Ahí los contrapesos o los pesos o sustentos de teorías que aquí exponemos siempre están bien padres, bien cool. Gracias, Joaco. No, gracias a ustedes. Fue otro buen Wanna Geeks. Wanna Geeks. Sin duda. Claro, y Héctor en los controles, Javier Martret en la producción general y Luisa Cantú en la dirección general de Audiocentro. Esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.